Ya. ¿Ahí se ve la pantalla? Sí, se ve perfecto. Ya. ¿Y se ve mi puntero? Así es. Súper. Ya, ¿empezamos entonces? Démosle nomás. Demonios, ya, son las 6, 8. Ya me dijeron 30 minutos, vamos a hacer como... Ya, entonces, en general, dentro de, antes de hablar de tech, en general a nosotros siempre nos importa algunos aspectos fisiopatológicos que se suelen ver inicialmente, después como que se olvida un poquito, entonces la idea es como recordar algunos elementos que son fundamentales para el manejo, ya no todo es cirugía, sino que muchas veces el manejo es médico y hay que recordar algunos aspectos como de ciencias básicas. Y a través de eso es como nosotros intentamos el manejo de un paciente que tiene un trauma craneoencefálico. Como aspectos principales, bueno, recordar que las neuronas tienen altos requerimientos metabólicos y tienen una limitada capacidad para almacenar energía, ¿cierto? Requieren constantemente aporte de oxígeno, constantemente aporte de glucosa, y la verdad es que no tienen mucha tolerancia a la hipoxia, ¿ya? En general, una neurona, si se deja de tener flujo sanguíneo desde los 4 minutos, ya empiezan los procesos de apoptosis, ¿ya? Así que es una, en general, en comparación al resto de las células del cuerpo, es una de las que menor tolerancia tiene a esta injuria, ¿ya? Así que vamos a requerir aporte constante de oxígeno y glucosa, y recordar que pese a que el cerebro, que pesa alrededor de 1,5 kg, tiene el 2% del peso real, se lleva hasta entre el 15 y el 20% del gasto cardíaco. O sea, gran parte del gasto cardíaco está concentrado en este pequeño órgano, pero importante. ¿Ya? Les recuerdo el principio de Bunro-Kelly, que nos habla de los elementos dentro de la cavidad craneana, teniendo en cuenta que en el adulto el cráneo es inexpansible, o sea, no lo podemos, el cráneo es una bóveda cerrada que no puede cambiar de volumen, y los elementos que están al interior, digamos, se manejan dentro de un equilibrio, ¿cierto? Aquí tenemos en el esquema, el dibujito, un esquema de una cabeza, digamos, normal, donde principalmente el espacio, el volumen intracraneano está ocupado por cerebro, está ocupado por líquido cefalorraquídeo y está ocupado por sangre, ¿ya? Entonces, estos tres elementos, digamos, se mantienen en equilibrio, pero que se altera, por ejemplo, cuando hay un tumor, ¿ya? Y esto es válido para tumor, es válido para cualquier cosa que ocupe espacio, es válido para hematomas sudurales, extraurales, parenquimatosos, válidos para un tipo de malformación, cualquier cosa, digamos, que ocupe un volumen adicional ya altera en nuestro equilibrio, ¿ya? Entonces, en primera instancia, a lo que se echa mano, a lo que, digamos, la regulación puede modificar para mantener una presión intracraneana estable, es a través de la salida de líquido cefalorraquídeo y de la sangre venosa, ¿ya? Inicialmente, para el líquido cefalorraquídeo se puede redistribuir al resto del sistema nervioso, principalmente pasa al espacio intrarraquídeo, y bueno, la sangre venosa tiene la capacidad, como sabemos, las venas tienen esa capacidad de cambiar de volumen, y también se puede, digamos, ganar un poquito de volumen. La sangre arterial no se puede modificar mucho porque obviamente la disminución de la sangre arterial va a tener como resultado una hipoperfusión. ¿Ya? Y el cerebro es un órgano sólido, o sea, el cerebro no se puede comprimir. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos algo, por ejemplo, aquí en este esquema sale como una masa, o puede ser sangre, principalmente, por ejemplo, en el TEC, eh, estos elementos se pueden redistribuir, hay algunos que pues, como el cerebro puede permanecer constante, pero se puede lograr mantener la presión intracraneana, ¿ya? Pero hay un momento donde cualquier cosa, digamos, externa, pasa un límite y ya estas estructuras ya no van a ser capaces de compensar la presión intracraneana, y ahí la presión intracraneana va a subir a pesar de cualquier otra medida que digamos, los mecanismos fisiológicos puedan lograr. Y eso se representa un poquito en este gráfico, donde vemos en el eje X el volumen intracraneano y en el eje Y la presión intracraneana. Entonces vemos que en una etapa 1, que es una etapa de compensación, donde probablemente haya algo ocupando espacio, pero digamos un volumen bajo, es donde, pese a que aumente el volumen intracraneal, por ejemplo, de un tumor o sangre, la presión se mantiene constante, ¿ya? Entonces tenemos un rango, de etapa 1, un rango, digamos, de compensación. Llegamos a una etapa 2, donde ya los aumentos de volúmenes van a ver reflejado un aumento de la presión intracraneal, ¿ya? Hay una etapa donde ya la compensación no está funcionando adecuadamente, y llegamos al periodo
a una etapa más crítica, ¿cierto? Esta etapa 3, donde pequeños cambios de volumen van a significar grandes cambios de presión intracraneana, ¿ya? Y eso es lo que finalmente va a ser deleterio para el cerebro, digamos, la presión intracraneana, ¿ya? Aquí está un poquito el concepto de presión intracraneana y cómo se relaciona con la presión de perfusión, ¿cierto? La presión de perfusión, como lo dice el nombre, es en el fondo la gradiente del sistema arterial y el venoso. En el fondo, el concepto es que representa, por así decir, la presión con la cual la sangre va a perfundir las neuronas. Entonces, obviamente, a una disminución de la presión de perfusión va a haber una hipoperfusión cerebral y todo, digamos, la cascada que vamos a realizar después, digamos, que es deleteria para las neuronas. Y la presión de perfusión cerebral se calcula, ustedes lo deben saber, ¿cierto?, como una fórmula básica que es la presión arterial media, la PAM, menos la presión intracraneana, la PIC. Obviamente la presión arterial es la presión que va, digamos, por el sistema arterial, y la presión intracraneana, ¿cierto?, es la presión que se opone, es la presión que se va a oponer a esta presión. Obviamente, si tenemos presiones intracraneanas muy altas, con una presión arterial media normal, la presión de perfusión va a bajar, ¿cierto? Porque es una simple resta, ¿ya? De hecho, por eso uno de los mecanismos cuando hay aumento de la presión intracraneana es el aumento de la presión arterial, como un mecanismo para tratar de compensar y mantener una presión de perfusión, eh, ojalá que no baje de ciertos valores, ¿cierto? Los valores normales de la presión de perfusión es de alrededor de 80, ya en general se trata siempre que esté por sobre los 50 o sobre los 60. Y la presión intracraneana, pese a que no se sabe, no hay un estudio poblacional donde, no sé, obviamente esto no se puede hacer, pues no podemos darle miedo a la presión intracraneana a la gente, como para saber cuáles son los valores normales, pero se estima que en adultos es alrededor de entre 10 y 15, y hablamos de hipertensión intracraneana en general sobre 22, sobre 25. Como no tenemos un límite, distintos trabajos se basan en distintos límites, pero el consenso es que en general ya es una, estamos hablando de una hipertensión intracraneana, ¿ya? En los niños más bajita, ¿cierto? Y en los neonatos incluso puede ser cercano a 0 o a 1. Otro elemento que va a modificar, eh, digamos, la fisiología cerebral es la presión arterial de CO2, ¿ya? En este gráfico simple vemos cómo a niveles más altos de presión arterial de CO2 va a haber un mayor flujo cerebral, ¿ya? Y esto en la práctica, digamos, se puede ver, por ejemplo, cuando usamos la maniobra de hiperventilación, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos una hiperventilación, lo que hacemos es disminuir la presión arterial de CO2, ¿ya? Si disminuimos la presión arterial de CO2, vamos a disminuir el flujo sanguíneo cerebral, ¿cierto? A través de la disminución del flujo, como vimos en la doctrina de Monroe-Kelly, va a disminuir la cantidad de sangre dentro de la cabeza, y eso, claro, va a disminuir la presión intracraneana, pero a expensa de disminuir el flujo sanguíneo, ¿ya? Y la disminución del flujo sanguíneo, ¿cierto? Con el tiempo va a llevar a hipoxia y va a llevar a hipoperfusión de las neuronas, ¿ya? Por eso es que esta maniobra de hiperventilar logra disminuir la presión intracraneana, pero como de manera transitoria o de salvataje. Pero si sea algo mantenido en el tiempo, va a llevar a la hipoperfusión cerebral. Y este gráfico también lo deben conocer, es como la presión arterial, o sea, como el mecanismo de autorregulación va a depender de la presión arterial media, ¿cierto? Sabemos de que las arteriolas del cerebro, a diferencia del resto del cuerpo, tienen la capacidad de modificar su diámetro en relación a la presión arterial, ¿cierto? A presiones más altas van a lograr diámetros menores de manera de mantener un flujo sanguíneo cerebral, pero en ciertos límites, entre 50 y 150 en general. Ya sobre 150 de presión arterial, el diámetro va a ser proporcional a la presión, ¿cierto? Y por debajo de ese límite también va a disminuir progresivamente con presiones arteriales más bajas, ¿cierto? Y lo que va a llevar, en el fondo, a la isquemia, y aquí, en este otro extremo, vamos a llevar a lo contrario, ¿cierto?, al edema vasogénico, por, en el fondo, hiperperfusión. Ya, eso era como algo fisiopatológico, que es algo que uno siempre es bueno recordar y uno siempre lo tiene en cuenta, digamos, dentro del manejo intensivo de un paciente con un TEC, ¿ya? A grandes rasgos, el TEC representa al menos la mitad de las causas de muerte relacionadas al trauma, ¿ya? En Chile, el TEC es la principal causa de muerte entre los 20 y 40 años. O sea, estamos hablando de gente que es productiva, ¿cierto? Gente que es joven, gente que es sana, que tiene muchos años por delante, y que por lo tanto no sé, un deterioro neurológico, una secuela neurológica,
producto de un TEC va a tener un alto costo, ya tanto como de atención médica para la persona como para el sistema de salud, y obviamente todos los años perdidos, ¿ya? Eh, las causas en general van a ser variables, en general las caídas en la edad media entre 17 y 25 años, en gente más joven, accidentes automovilísticos, y otras, que estos golpes con objetos contusos, proyectil, armas de fuego, suicidio, etc. ¿Ya? En población infantil es común básicamente por las caídas, ¿ya? Generalmente en el lactante que no sé, se cae de la cama, de los brazos, en la medida, digamos, que están empezando a explorar el mundo, a caminar, a subirse en altura, etcétera, ¿cierto? Y cuando son niños más grandes, son habitualmente accidentes domésticos. Acá tenemos una clasificación, digamos, la más usada, digamos, y la más útil para entender esto un poco a grandes rasgos, que el TEC lo dividimos en un TEC leve, moderado y grave. ¿Ya? Esta es la frecuencia de ocurrencia, donde el TEC leve, afortunadamente, es el más frecuente, pero tiene una mortalidad muy baja. ¿Ya? En general es muy raro que un paciente con un TEC leve se llegue a operar o que termine falleciendo producto de esto. Ya en un TEC moderado aumenta un poquito la mortalidad, ¿cierto? Del doble, y el TEC grave, ¿cierto? Es donde tenemos una mortalidad altísima, ¿cierto? En el fondo, van a ver que cualquier patología o trauma en el resto del cuerpo, ¿cierto? No, es raro que alcancen esta mortalidad tan grande. Así que es aquí donde nosotros ponemos todo el énfasis y donde incluso nosotros entramos a jugar un rol en la resolución quirúrgica de muchos de estos pacientes, porque pese a que es el menos frecuente, el grave, pero cuando ocurre, ¿cierto? Tiene una alta morbimortalidad. Este otro concepto, que siempre es bueno revisarlo, en general es bueno para los chiquillos, digamos, los estudiantes de pregrado y médicos generales, al momento de derivación, tener este concepto claro, ¿cierto? Que es cuál es la definición del trauma craneoencefálico. O sea, no todo golpe en la cabeza va a ser un TEC. Acá a la derecha tenemos la definición de una contusión de cráneo, ¿cierto? Que la contusión de cráneo es solamente un impacto mecánico sobre la bóveda craneana, pero que no produce alteración del contenido eh, y tampoco alteración de la funcionalidad, ¿ya? Y que obviamente puede asociarse a dolor local. En el fondo, una persona que se pega un cabezazo o una persona que se pega en la cabeza con cualquier mecanismo, digamos, de intercambio de energía, pero que no produce ninguna alteración, eh, digamos, de la funcionalidad cerebral, como también ninguna alteración estructural, ¿ya? Mientras que el trauma, el TEC, digamos, el traumatismo encefalocraniano, también corresponde a un intercambio de energía, actualmente mecánica, ¿cierto? Pero que genera un deterioro físico, y aquí me refiero a un deterioro estructural, estamos hablando de fracturas, laceraciones, hematomas, etcétera, o funcional, en el fondo que eh, el contenido cefálico no funciona adecuadamente, que eso lo podemos ver en la clínica, digamos, basta, digamos, con anamnesis y examen físico. Entonces, elementos que nos indican de que hubo algún deterioro del contenido es, por ejemplo, la amnesia postraumática, ¿cierto? La presencia de vómitos, de vértigo, con convulsiones, cuando tengamos alguna focalidad al examen neurológico, cuando tengamos algún estudio imagenológico disponible, veamos alguna lesión, básicamente alguna fractura, ¿ya? Por lo tanto, no todo golpe en la cabeza va a ser un TEC, sino que el TEC tiene que haber o alguna alteración estructural, o sea, algo que se haya roto, digamos, del cráneo hacia adentro, o que el funcionamiento desde el punto de vista neurológico no sea el adecuado después del golpe, ¿ya? Y aquí entramos un poquito a pensar en lo que pasa fisiopatológicamente, en donde eh, dentro del TEC tenemos lesiones que son primarias y lesiones que son secundarias. Ya las lesiones primarias son las lesiones que ocurren, por así decirlo, en el tiempo cero del trauma. O sea, son lesiones que ocurren en el momento del intercambio de energía. ¿Ya? O sea, si yo le pego con un palo a alguien en la cabeza y le causo una fractura, una laceración y un hematoma sutural, eso probablemente va a ocurrir en el momento que yo le pego o los segundos siguientes, ¿ya? O sea, todas las lesiones que ocurren una vez después del intercambio de energía van a ser inevitables. O sea, yo no tengo cómo evitar que eso ocurra, ¿ya? Y a este tipo de lesiones iniciales son las que nos referimos y son con las cuales nosotros no tenemos, digamos, no podemos hacer nada, eso ya está hecho, una vez que el paciente llega a la urgencia, todas estas lesiones ya están establecidas. ¿Ya? Pero existen las lesiones secundarias y que estas sí son evitables porque estas habitualmente ocurren horas después, días después, incluso semanas después, ¿ya? Y estamos hablando de hipertensión intracraneana, ¿cierto? De edema cerebral o de lesiones hipoxio-isquémicas que pueden ocurrir, digamos, como les decía, horas, días, incluso semanas después. Y estas van a ser
evitable, ¿ya? Entonces, en esto nosotros es donde nos concentramos para el manejo, digamos, de un paciente con un trauma craneoencefálico, y digo, nos concentramos nosotros como neurocirujanos, también, ¿no? Básicamente el equipo de las UPC, ¿cierto? De las UTI, de las UCI, de los servicios de urgencia, y que ellos también manejan estos conceptos del TEC, porque muchas veces va a ser el manejo médico lo que va a determinar que estas cosas no ocurran, ¿ya? Eh, y los factores determinantes, en el fondo, todos los elementos que van a, o que pueden contribuir, ¿cierto? Son elementos sistémicos. O sea, si se fijan, los factores que van a hacer, en el fondo, que las lesiones secundarias ocurran o no ocurran, pueden ser la hipotensión, la hipoxia, la hiperglicemia, la fiebre. O sea, son elementos que son fácilmente detectables, ¿cierto? En una unidad de paciente crítico, y son, bueno, entre comillas, son, una vez que se identifican, se pueden tratar, ¿ya? Y en el fondo, tratando cada uno de estos elementos, nosotros podemos evitar la progresión de las lesiones secundarias. Acá tenemos varias clasificaciones de TEC, que a veces ve que no se pone a hablar de TEC abierto, cerrado, TEC leve, grave, de TEC focal, difuso, complicado, no complicado, etc. Hay hartas clasificaciones, ya no es que sea una buena o la otra mala, no son excluyentes para nada. Obviamente la del TEC leve, moderado, severo es una de las, digamos, de las más importantes, ya porque a grandes rasgos, o sea, me dicen, yo tengo un paciente con un TEC grave, yo ya me imagino, es un paciente que tiene un GLACO a lo más en 8, o sea, probablemente ese paciente va a estar intubado, y si ese paciente, si es que la causa de su CLACU8 no es algo sistémico, lo más probable es que, como les dije, o sea, que tenga una alta probabilidad de tener condiciones o un riesgo de morbimortalidad o un riesgo de requerir alguna cirugía en el primer momento, ¿ya? El TEC leve lo van a encontrar que en algunas partes lo definen como CLACU15, a veces CLACU14-15, o 13-15, ¿ya? De cierta forma da lo mismo, en el fondo es cuando hay una disminución de nivel de conciencia que habitualmente es leve, ¿ya? Y el TEC moderado, ¿cierto? Que va entre medio, ¿ya? TEC abierto, lo recuerdo igual, TEC abierto se refiere cuando hay rotura del cráneo y habitualmente apertura de la dura madre, ¿ya? Y el TEC abierto tiene relevancia cuando, en el fondo, cuando tomamos en cuenta el riesgo de infección, ¿cierto? Porque tenemos una comunicación del líquido cefalorraquídeo hacia el exterior, ¿ya? Y eso básicamente nos va a orientar a un manejo diferente por el riesgo, no sé, de que haya fístula del líquido cefalorraquídeo o que haya algún riesgo de infección con lo que eso conlleva. O sea, estamos hablando de una meningitis, y eso puede cambiar obviamente el curso, digamos, del cuadro de los pacientes. Dentro de la escala de Glasgow es importante que uno dice Glasgow, le pone los números, etcétera, pero hay elementos que hay que saber cuando uno calcula el Glasgow, ya, porque en el fondo sea, o el Glasgow es en el fondo un elemento objetivo, y que uno cuando, no sé, presenta un paciente, cuando traslada un paciente, tiene que decir qué Glasgow tiene. Entonces, en el fondo, para que estas dos personas, digamos, se puedan entender, tienen que hablar el mismo idioma, y la persona, claro, que recibe el paciente y va a dirigir al paciente, debiera tener el Glasgow lo más correcto posible, porque en el fondo eso va a marcar la diferencia en la capacidad, digamos, de resolución que tengan los centros, o estar preparados si viene un paciente grave, y todo eso, digamos, con un buen Glasgow, eh, digamos, se puede lograr, ¿ya? Entonces acá hay algunos elementos del Glasgow que es importante mencionar. Primero, que el paciente tiene que estar hemodinámicamente estable, ¿ya? O sea, no sirve calcular en Glasgow un paciente que acaba de tener un accidente automovilístico, estaba, no sé, con un hemotórax, una fractura de pelvis, puede estar hipotenso, choqueado, y claro, le calculan un Glasgow bajo, y probablemente a lo mejor, o sea, a lo mejor no tiene ninguna lesión cerebral, pero va a tener un Glasgow bajo, ¿ya? Y eso no es porque tenga, que el Glasgow bajo sea por una lesión, digamos, cerebral o un daño neurológico, sino que va a ser porque hay alteración de elementos sistémicos. Por lo tanto, siempre tiene que haber un paciente hemodinámicamente estable, idealmente, ¿cierto? Normotenso, normocárdico, con una saturación de oxígeno normal. Y es por eso que la evaluación neurológica, lo vamos a ver después, estamos después de la A, de la B, de la C, ¿cierto? Estamos después de todas las cosas principales, ¿ya? Y que son potencialmente más graves que los neurológicos, ¿ya? Así que el GLACO se calcula una vez que está compensado todo, o sea que el paciente ya está con sus vías venosas, pasando, con el control de hemorragia, ¿cierto? Con, o sea, un tubo pleural si lo requiere antes, y después recién, digamos, el momento de calcular el GLACO, digamos, adecuadamente. El GLACO también puede cambiar, ¿ya? Por eso es que la evaluación debe ser constante y repetitiva, porque podemos tener un hematoma pequeño en el momento tiempo cero, digamos, del trauma,
y que a las 3 horas ese hematoma tenga el triple de volumen y que a las 6 horas tenga 5 veces el volumen inicial, y obviamente ese glago puede ir disminuyendo. Entonces un glago inicial no significa de que el paciente se va a mantener en esa condición en las próximas horas, ¿ya? Así que el glago tiene que ser constante porque puede cambiar, o sea, siempre puede haber un deterioro neurológico. Cuando hay asimetría, se puntúa la mejor respuesta, ¿ya? O sea, si yo tengo una plegia a un lado y al otro lado localizo el dolor, en ese caso la respuesta motora debería ser 5, ¿ya? Siempre se deja la mejor respuesta. Y considerar siempre si hay presencia de depresores del sistema nervioso central, OH o intubación. Obviamente un paciente intubado no va a hablar, o al menos, bueno, puede emitir ruido, pero en general es difícil que tenga el acápite, digamos, de la respuesta verbal con el puntaje completo, ¿ya? Y eso también hay que anotarlo, digamos, al lado del numerito del GLaCO, ¿cierto? Y obviamente si el paciente está OH, tampoco va a tener un GLaCO 15, puede que no tenga ninguna lesión cerebral, ¿cierto? Pero está curado y eso le baja el GLaCO, ¿ya? Eso también hay que dejarlo anotadito. Y bueno, todos conocemos que el GLaCO se divide en tres partes, que es la respuesta de la apertura ocular, ¿cierto? La respuesta verbal y la respuesta motora, ¿ya? GLaCO, el más bajo, ¿cierto? Es 3, ¿cierto? Porque en el caso de que no tenga ninguna respuesta, ninguna apertura verbal, pese a que le generamos dolor, ¿cierto? Si es 1, si no tiene ninguna respuesta verbal es 1, y 1 también si no mueve nada, en el fondo si no tiene ningún tipo de respuesta motora, ¿ya? Eso, no sé si lo puse después. Eh, la idea no es entender esto ni nada, lo puse en el fondo porque hay elementos en el examen físico que nos permiten localizar la altura, digamos, del deterioro neurológico, ¿cierto? En el fondo lo que se llama como el deterioro rostrocaudal, donde habitualmente secundario a una noxa, digamos, encefálica, empieza a haber un deterioro a nivel del tronco, ¿ya? Y existen muchos núcleos, muchos nervios, etcétera. Pero en el fondo, recordad que cuando uno, por ejemplo, evalúa pupilas, ¿cierto? Evalúa la función pupilar, estamos evaluando a nivel de mesencéfalo, ¿cierto? Cuando evaluamos corneales, evaluamos mesencéfalo de puente. Cuando evaluamos el reflejo oculocefálico, evaluamos el puente bajo. Y cuando evaluamos, por ejemplo, el reflejo faríngeo, reflejo de rechazo del tubo, estamos evaluando reflejos vulvares, ¿ya? Entonces siempre tener en cuenta un poquito de la anatomía cuando uno hace este examen a grandes rasgos, que en el fondo el examen del paciente en coma, por ejemplo, es bien sucinto, no es muy complejo desde el punto de vista neurológico. Se examinan ciertos panes craneanos, que básicamente son los que yo les dije, y teniendo en cuenta siempre la anatomía, ¿ya? ¿Cierto? Que entre más bajo sea el compromiso, estamos hablando de un deterioro más avanzado. Eh, este esquema yo lo saqué de la guía GES, ¿cierto? Siempre yo digo que la guía GES no es la mejor guía, pero es la guía que de cierta forma nos rige a todos. Y aquí clasifica el paciente como el TEC leve, moderado y el grave. Como TEC leve, en el fondo a los pacientes en GLaCO 15, ¿cierto? Y que esto sí, esto es importante, porque esto no nos metemos en la parte más de la especialidad, sino que esto es lo que nos va a tocar, nos puede tocar a cualquier persona, incluso en un centro que no tenga ni escáner ni radiografía disponible. ¿Ya? Saber que el paciente en GLaCO 15 hay algunos factores de riesgo, que son todo esto, y que claro, son hartos, como que no hay que perderse la memoria, pero sí hay que, o quizás en el fondo sí, saber algunos, o no olvidarse de algunas cosas importantes. Porque en el fondo, si yo tengo un paciente en GLaCO 15, en el fondo un paciente que no tiene ninguna focalidad neurológica, ¿cierto? Un paciente que llega hablando, obedeciendo orden, orientado, pero por ejemplo, si el paciente es usuario de anticoagulante y tuvo un intercambio de energía, estaba hablando de un paciente con usted, o sea, que tuvo amnesia, que tuvo vómitos, que tuvo como les dije al principio, algún síntoma de alguna alteración de la función cerebral, ¿ya? Entonces, un paciente con un TEC que usa anticoagulante, por ejemplo, debiera ir a escáner, ¿ya? O sea, como dice aquí el flujograma, paciente que tiene un factor de riesgo, escáner, aunque esté en grado 15, ¿ya? Entonces eso no olvidar eso, o sea, pacientes que han sido operados de algún tumor cerebral, pacientes epilépticos, pacientes dañosos, pacientes que ocupan anticoagulantes, debieran ir a escáner, ¿cierto? Entonces aquí vemos que, bueno, después lo pueden revisar, pero por ejemplo, el elemento, por ejemplo, cuando hay mecanismos de alta energía, ¿cierto? Donde va en un auto, donde el otro ocupante fallece en el accidente,
Estos son los elementos del paciente, que basta con preguntarlo, ¿cierto? Elemento de la anamnesis también. Elemento del examen físico, ¿cierto? Raquia o ragia, en el fondo también sospecha de fractura de base de cráneo. ¿Ya? Entonces, pese a que hay un paciente de Glagus 15, si tiene alguno de estos elementos, habría que tomarle un escáner, sí o sí, ¿ya? Y bueno, y como dato, la radiografía de cráneo hoy en día ya prácticamente no se usa, tiene una sensibilidad baja para las fracturas en general de cráneo. Entonces probablemente, ya, de hecho, ni se ocupa, ya, no se ocupa porque en el fondo tiene muchos falsos negativos. En el TEC moderado, ¿cierto? El paciente entonces, entre Glagus 9 y 14 se puede tomar como esto junto. El concepto es que siempre hay que tomar un escáner, ¿ya? O sea, el concepto es que ya un paciente que no está en Glagus 15 hay que tomar un escáner, ¿cierto? Y habitualmente ese paciente o queda en observación o queda hospitalizado y ahí va a requerir probablemente alguna evaluación neuroquirúrgica, ¿ya? Eh, Obviamente si tiene un escáner con alguna lesión va a requerir una evaluación neuroquirúrgica más urgente. ¿Ya? Pero el concepto en el fondo es que un paciente que ya no tenga la U15 debiera tomarse un escáner y debiera pedirse una evaluación, en este caso a un neurocirujano. ¿Ya? Ahora, si tienen el informe del escáner, de repente no es necesario que lo vea un neurocirujano si el escáner está normal, ¿ya? Pero sí, por lo menos, una evaluación neurológica. Estamos, sí, hemos ocupado harto tiempo. Entonces me voy a saltar las lesiones del TEC. Vamos a hablar del manejo, ¿ya? Porque estos eran hartas lesiones, ¿eh? La verdad es que quiero hablar del manejo, y con esto ya voy terminando. Lo que me salté eran cómo se veían las lesiones desde el punto de vista imageneológico. De repente, no sé si el objetivo es mostrar cómo se ve un subdural, un extradural, etc. De repente también es harto del especialista, pero hablemos un poco del manejo y un poquito de lo que decía el nombre de la presentación. Entonces, el manejo médico básicamente está determinado por elementos sistémicos, ¿ya? Lo que habíamos visto en antes, ¿cierto? Que eran estos factores determinantes de que si tenemos un poquito de edema cerebral, que no haya más edema cerebral. O sea, si tenemos no sé, algún proceso isquémico, que no aumente el proceso isquémico, ¿cierto? Si tenemos un hematoma, que el hematoma no crezca, ¿ya? En el fondo, el daño primario está hecho, pero estos elementos van a tratar el daño secundario. Y esta es la neuroprotección, cuando dice neuroprotección. Todo esto es la neuroprotección. En el fondo son los distintos elementos que determinan que un daño primario no pasa a secundario y que el secundario no aumente, ¿ya? Entonces, el manejo de urgencia, saber siempre que el A, B, C, D, nosotros somos la D, o sea, somos los últimos, vamos después del volumen, ¿cierto? Después del oxígeno, después de las lesiones graves de tórax, de pelvis, etc. Eso es lo que puede matar a un paciente antes que lo nuestro, ¿ya? Cuando ya nos toca el turno, ¿cierto? En un paciente hemodinámicamente estable, se evalúa el glago, ¿cierto? Y evaluamos la intubación, ¿cierto? En general, lo vamos a poner, ¿cierto? En la diapo siguiente, cuando se tiene la indicación de intubación. Y esto, el traslado lo antes posible a un centro con resolución neuroquirúrgica. La red, por ejemplo, la red pública, determina que si uno está, no sé, en Puerto Saavedra deriva, o sea, a Carahue Imperial. O sea, puede dar una vuelta de más de un centro, donde si sabemos que el paciente tuvo un TEC moderado, no sé, un TEC grave, y que sospechamos que tiene una lesión intracraneana que tiene que ser operada, digamos, de manera urgente, tenemos que evitar que este paciente ande por varios centros, digamos, que no tenga resolución neuroquirúrgica, ¿ya? Entonces, muchas veces, y así nos ocurre, que cuando tenemos pacientes que tienen una alta sospecha de lesión intracraniana que pueda requerir cirugía, ese paciente debiera ser derivado directamente a un centro con resolución neuroquirúrgica, que por lo menos acá en la novena región es solamente Temuco, ¿ya? Entonces el paciente tiene todo el derecho a saltarse toda la red de derivación y derivar directamente al neurocirujano. Ya se pierde tiempo en traslado, entre que el paciente lo baja, lo sube, lo evalúa un médico. Entonces eso no puede ocurrir, ¿ya? Estamos hablando de un paciente que se sospecha una lesión, digamos, craneoencefálica grave, ¿ya? Pero es un concepto importante. Y aquí lo que decía de vía aérea, bueno, esto ustedes lo deben saber, ¿cierto? Como en el fondo la saturación, tener saturación normal, ¿cierto? Evitar la sonda nasogástrica cuando hay sospecha de fractura de base cráneo. Y aquí la intubación, ¿cierto? Glass 8 o menos, cuando no hay reflejos protectores de aérea, por causa también respiratoria, por causa psicomotora. Y cuando hay traslados largos, ¿cierto? Eso del Glasgow 8 o menos, pues si tenemos un paciente que está en Glasgow 10 y lo quieren trasladar en ambulancia que va a viajar 2 horas, tiene todo el derecho a sedarlo, ponerlo en tubo y trasladarlo. O sea, mejor que llegue, le sacamos el tubo cuando llegue acá, pero que no ocurra que ese paciente vaya, no sé, en la mitad del camino
y empieza a tener un mayor compromiso de conciencia y que requiera intubarse mientras va en la ambulancia, ¿ya? O que pierda la vía aérea en el camino, eso no puede ocurrir, ¿ya? Así que la intubación profiláctica en el TEC sí puede ocurrir, teniendo en cuenta que esto es dinámico, como les decía. La destilación, lo mismo, ¿cierto? Ojalá mantener saturación sobre 95, la presión de oxígeno normal, ¿cierto? Sobre 60, controlar la pH de CO2, lo que yo les decía de la presión de CO2, ¿cierto? Que no debiera bajar, ya, porque eso es disminuye la presión intracraniana, pero a la larga es deleterio. Evitar la hipocapnia, ¿cierto? Ojalá no bajo 35. Circulación, ¿cierto? Esto totalmente extraneurológico, o sea, esto control de hemorragia, ¿cierto? Vías venosa permeables, ¿cierto? Suelo fisiológico, etcétera, lo que quieran pasar. Llegar a estas presiones arteriales medias objetivas, ¿cierto? Pues evitar las presiones sistólicas altas y principalmente las bajas, en el caso del TEC. Y ahí llegamos recién a la evaluación neurológica, o sea, teniendo el ABC completo. Una vez realizada la ABC, ¿cierto? La evaluación neurológica, el GLASGO considera la intubación, ¿cierto? Con los elementos que habíamos dicho recién. Como le decía, pupilas, ¿cierto? Evaluación de pares craneanos, que son poquitos, los que se pueden evaluar en un paciente, por ejemplo, que tenga un gran compromiso de conciencia. Evaluación de vías largas, ¿cierto? Si hay alguna alteración de sensibilidad, de fuerza, y considerar estos elementos modificadores del GLASGO, que hay que tenerlos en cuenta. Entonces, ¿cuáles son los elementos que habíamos visto que se pueden, o sea, que se deben tratar, ¿ya? Y uno de esos es la fiebre. La fiebre es deleteria, ¿cierto? Aumenta el metabolismo, digamos, el gasto metabólico de las neuronas, por lo tanto va hacia una neurona que está con un, digamos, con un aporte límite, lo más probable es que esa neurona, digamos, evolucione deleteriamente, ¿cierto? Y va a favorecer la apoptosis. Por lo tanto, debiéramos disminuir en lo más posible, digamos, el metabolismo neuronal. Y la fiebre es uno de ellos, ¿cierto? Así que debemos tener un manejo agresivo si es que tenemos fiebre en general, bueno, 38,5, pero incluso sobre 38, ya eso se trata, ¿ya? Y obviamente si hay una causa que pueda ser tratada, principalmente la infecciosa, debe ser tratada precozmente. La glicemia eh, también, ¿cierto? En general se mantener bajo 180, pero para neuronas, en general, lo que más le hace daño es la hipoglicemia, ¿ya? Entonces, que una glicemia ya 150 o 200 no es tan terrible, ¿ya? Pero sí es terrible que haya una hipoglicemia severa, ¿cierto? En un paciente con un TEC, o sea, eso no puede ocurrir, ¿cierto? Así que siempre hay que tener un control estricto de la glicemia, ¿cierto? En la natremia también el límite normal alto, ¿cierto? Que eso va por un cierto mecanismo de osmosis, va a tender, ¿cierto? A disminuir el edema cerebral vasogénico y se usan incluso algunos tratamientos hiperosmolares para el manejo ya cuando hay hipertensión intracraniana, ¿cierto? Habitualmente los más usados son el manitol o las soluciones hipertónicas. Saber que las crisis epilépticas tempranas pueden ocurrir hasta en un 20% de los pacientes con TEC, principalmente los pacientes con TEC grave. De hecho, en los pacientes con TEC grave es tan alta la probabilidad, es que está indicado que los anticonvulsivantes se ocupen de manera profiláctica por 7 días, ¿ya? Y no necesariamente este grave, sino que a veces cuando hay TEC con lesiones que aumentan la probabilidad de tener convulsiones, también se puede dejar profilácticamente en un paciente que no tenga, que sea un TEC leve o un TEC moderado. Eso, y los más usados son la fenitoína, y yo diría que el levetiracetam últimamente, que en general muestra como el mismo resultado como poder, digamos, anticonvulsivante, y tiene menos efecto adverso. Lo que no ha demostrado beneficio, ¿cierto?, es el uso de corticoides para el manejo de la presión intracraniana y la hipotermia profiláctica de rutina, ¿ya? La hipotermia se ha aprobado, hay trabajos que muestran beneficios, pero son pacientes seleccionados con ciertas características, la verdad es que tampoco están muy aunados los criterios, pero lo que sí sabe es que como de rutina en pacientes con TEC grave no está indicada la hipotermia. Lo último, un poquito hablar de las técnicas de monitorización, y esto es lo que ocurre estaba hablando del paciente en unidad de paciente crítico. Por ejemplo, la presión de perfusión cerebral, ¿cierto? Hablamos que es la PAM menos la PIC, entonces, claro, la PAM es la presión arterial media, se puede calcular basta con se dice una presión arterial invasiva o no invasiva, pero la presión intracraniana es algo que no podemos estimar, pues entonces la presión de perfusión cerebral es un término bien, puede ser incluso así como medio etéreo, así como que finalmente no se va a saber cuánto es, pues si la PIC no tenemos cómo saber, ¿ya? Pero sí hay formas de saber, y esto nosotros lo usamos obviamente en pacientes que tienen indicación, en la cual estamos sospechando aumento de la presión intracraniana,
Y nosotros tenemos distintos dispositivos que pueden ir a medir la presión dentro del cerebro, ¿ya? Y pueden ser dispositivos que van a la cavidad ventricular, ¿cierto? Como una ventriculostomía, que en el fondo es una manguerita que va hasta la cavidad ventricular. Pueden ser algunos sensores de PIC que van al parénquima, y existen también sensores de PIC que van subdurales o extraurales. En el fondo, sabiendo interpretar bien el dato y del tipo de captor que sea, digamos, va a ser útil en cualquiera de las tres, o tres o más, digamos, localizaciones que uno lo tenga, ¿ya? Pero saber sí que para medir la PIC se puede, sí, hay un número, hay una curva, pero eso tiene que ser, hasta ahora, digamos, para tener un número, algo objetivo, con, digamos, elementos que son invasivos. Y obviamente eso son neurocirugía. Aquí, olvídense de esa cicatriz. Este es un captor de PIC, va instalado a través de la piel, ¿cierto? Habitualmente es esto, o sea, es un dispositivo que es muy delgadito, habitualmente requiere un trépano chiquitito en el cráneo, se introduce y listo, 2-3 centímetros cuando uno lo quiere dejar en el parénquima, y esto va hacia el exterior, a la maquinita anestesia o algún otro dispositivo que nos da la presión intracraneal en tiempo real, ¿ya? Y eso es valiosísimo, ¿ya? Estamos hablando de un paciente en UPC, entonces a tener la presión intracraneal en tiempo real, tenemos la presión de perfusión en tiempo real porque tenemos la presión arterial en tiempo real, ¿ya? Y eso es un dato que para los UCIstas es fundamental. Acá contarle un poquito de lo que hacemos nosotros, es solamente una cirugía. Acá, por ejemplo, tenemos un esquema de un hematoma subdural, ¿cierto? Que es por debajo del cráneo, pero por fuera del cerebro, y por la forma, lo más probable es que esté por debajo de la dura madre, ¿ya? Así por eso se le llama subdural. Y cuando vemos que tenemos un hematoma, ¿cierto? Lo que habíamos conversado, que esto ya empieza a tener desviación de línea media, empieza a disminuir los surcos a este lado, tenemos aumento de la presión intracraneana, obviamente esto acompañado de algún deterioro neurológico. Ahí está el concepto también, ¿cierto? Del concepto de esta doctrina von Ruckeli, ¿cierto? Que en el fondo lo que está causando el problema es el aumento de un volumen que no debiera estar ahí. Entonces, en el fondo acá, cuando debemos operar a un paciente, por ejemplo, un hematoma subdural que esté con efecto más y que sea significativo, la única solución es sacar el hematoma, ¿ya? Así que habitualmente esto un poco un esquemita, así como mostrando lo que uno hace, se hace una incisión en la piel, ¿cierto? Se saca una plaqueta de hueso, se encuentra ahí está, dicho, está el huesito ahí, la dura madre, que también se ve ahí porque es subdural, ¿cierto? Por debajo de la dura madre. Se encuentra el hematoma, se evacúa el hematoma, y el cerebro vuelve a expandirse, se vuelve a poner el pedacito de cráneo, ahí puede dejarle o no algún captor de presión intracraneana, y se cierra, ¿ya? Ese es un ejemplo de el rol, digamos, de la neurocirugía o del neurocirujano en el trauma, ¿ya? Pero la cirugía es parte del tratamiento, ¿ya? Como les dije, la mayor parte del manejo de un paciente con un trauma craneoencefálico es el manejo médico, ¿ya? Y como les dije, es el manejo médico desde que el paciente llega a un servicio de urgencia, ¿ya? Lo quirúrgico es una parte nomás, no es lo más importante. Este otro paciente que, claro, en el contexto de un trauma con una contusión grande, un hematoma subdural, tiene sangre intraventricular, desviación de llamea terrible. En este caso, contarle que bueno, se realizó una hemicanectomía o una cranectomía descompresiva, ¿ya? Y que en el fondo eso significa sacar una gran cantidad de cráneo de un lado, obviamente del lado afectado, que permita que el cerebro siga su proceso normal, digamos, después de este trauma de aumentar de volumen, ¿cierto? El edema que ocurre, el edema cerebral es importante, y muchas veces no se pueden sacar lesiones que son evacuables, como lo vimos en el primer caso, un hematoma subdural, sino que lo que se hace es sacar un gran pedazo de cráneo para permitir que el cerebro, si se va a hinchar, que se hinche hacia afuera, por así decirlo, para que lo entiendan de manera coloquial, pero que se hinche hacia afuera, pero que no aumente la presión intracraneana, ¿ya? Y si se fijan, digamos, en una gran parte de cráneo, esto es un corte axial, lo que se saca en un corte coronal, prácticamente desde la pared lateral del hueso temporal y hasta digamos, como, digamos, de gran parte de la pared lateral de la bóveda craneana. Esto permite que el cerebro se expanda, haga su edema esperado que haga en las primeras 48, 72 horas, y después eso digamos, va regresando y permite que el paciente de fondo no se muera, porque evita que tenga una presión intracraneana por sobre los valores normales, ¿ya? Para mostrar nomás qué es lo que hacemos de repente en casos extremos, que son una de las cirugías más grandes que hacemos en trauma craneoencefálico, ¿ya? Eso, creo que ya no me demoré mucho. 40 minutos. Ya, doctor, muchas gracias. Voy a ver si es que aún no hay preguntas, así que si alguien tiene una, ahora es el momento.
estuvo muy buena la clase. Bueno, entonces vamos a dar ahora un descanso de 10 minutos. Le agradecemos, doctor, por su clase de hoy. Así que nos vemos después con la siguiente clase. Súper, que vaya muy bien.